Bueno, acá estamos arrancando con el primer módulo de paisaje. En este caso va a ser uno de montaña con un lago. Y lo que vas a ver en cámara rápida en este momento es el bosquejo de este paisaje. Yo lo hice a partir de una fotografía, que es un paisaje de Bariloche durante el verano. Vos podés hacerlo con la fotografía que vos quieras. La idea es que vamos a hacer un paisaje con montaña, con varios niveles de profundidad. Y para eso la acuarela va a ser muy útil porque, bueno, justamente gracias a las transparencias y a la opacidad podemos hacer la ilusión de que tenemos justamente distintas espacialidades como una fotografía, ¿no? Bueno, ahí vas a ver que estoy dibujando todo. Primero empiezo con los planos más lejanos y luego voy a las líneas de los planos más cercanos, que son como unos picos de montañas. Así que vas a ver que ahí estoy bosquejando. Lo estoy haciendo con un lápiz de acuarela porque es mucho más fácil después de borrar. Se borra con la misma agua, a diferencia de grafito que también se puede borrar, pero es un poco más costoso. Entonces, estoy tomando ese verde, un verde que es un poco azulado, van a ver, y oscuro, y lo voy a utilizar para las zonas de musgo que hay en esas montañas. Le voy a agregar un poco de rojo, vas a ver ahí. Primero un bordeaux, digamos, y luego un rojo un poquito más intenso. Que vas a ver que hace que genere una coloración apenas amarronada en el verde. Estoy utilizando, vas a ver, un lápiz chiquitito, es un 2, ¿sí? Finito, con el que estoy mezclando. Siempre acordate de tener esa hojita que yo tengo a mi izquierda, en la parte inferior, es muy importante, tanto como la servilleta, porque en esa vamos a ir probando el color, a ver si efectivamente tiene la tonalidad que estamos buscando, antes de ir al papel de acuarela. Ahí tomé un poco de gris y vas a ver que lo mezclo con un poco de ocre. Acordate siempre de limpiar el pincel antes de pasar a otro color, porque si no vas a terminar con las pastillas manchadas y siempre se puede arreglar, pero es un poquito más difícil de limpiar. Ahí fíjate que los mezclé, les puse bastante agua porque estas primeras capas van a ser muy líquidas. ¿Por qué? Porque es la base de esas montañas, no va a ser el color definitivo a fin de cuentas. Y fíjate que lo estoy pasando con ese pincel, que ese pincel es más o menos un 2, un 3, que bueno, ahí fíjate que ya lo cambio de nuevo. Voy a usar mucho en este video el pincel de lengua de gato, se llama, porque justamente esa forma redondeada es bastante suave y bastante útil para formas redondas y bastante grandes, ¿no? Ahora fíjate que ahí utilizo ese azul que está muy, muy aguado. Vas a ver que lo tengo muy aguado. En el caso de algunas montañas, sobre todo las que están más al fondo, van a tener una coloración azulada. Eh, Más adelante, a medida que transcursa el video, em, vas a ver que a las montañas que están delante de estas azules, voy también a agregarles una capa de azul. Ahí le agregué una segunda capa, ¿no? Vas a ver de azul. Y quedó en esa opacidad. Después lo voy a reforzar más. Bueno, fíjate que ahí sigo agregándole capas de gris a esas montañas. Y ahí con un grafito estoy terminando de dibujar algunos detalles que estoy como mapeando las sombras. Imagínate que algunos tonos, ¿no? Para yo tenerlos bien identificados, me resulta personalmente muy conveniente dibujarlos. Así no me olvido, digamos, de que esas zonas van a ser van a tener una sombra mucho más pronunciada, mucho más acusada. Bueno, ahí vas a ver que sigo dibujando algunos planos que me van a servir después para pintar ese pico de montaña. Bien, entonces,
Ahora lo que vas a ver que hago es ir al agua. Fíjate que tengo dos aguas, ¿no? Porque hay una que está coloreada y la otra que no, vas a ver. Con una me sirve para limpiar, básicamente. Y es la que ya ves coloreada de verde. Un verde medio azulado. Y la de lado es agua limpia. El agua limpia, acordate que nos sirve para difuminar todos los colores que querramos. Nos va a ser muy útil para el cielo y para cualquier parte que querramos agregar ese pasaje de color, ¿sí? En el que vamos desvaneciendo con el agua el pigmento de acuarela. Ahí estoy, bueno, le coloqué un poquito de ese verde musgo para probarlo en un pedacito de roca, pero ahora me voy a abocar primero al lago. Fíjate, el lago lo estoy haciendo con ese turquesa que está bastante aguado, ¿no? Bien, y fíjate que ya ese mismo turquesa lo coloqué arriba, lo coloqué para el cielo. Y con el agua limpia, ¿no? Estoy utilizando ese lengua de gato, que debe ser un 8, un 10, ¿sí? Y bueno, y con esa misma agua yo lo voy a ir desvaneciendo, ¿sí? Acordate que es muy importante que sigamos como las formas, ¿no? Un poco de las nubes y del cielo. Eso le va a dar un carácter más interesante a ese cielo. Bueno, ahí voy a seguir con los detallitos de ese pico de montaña. Y vas a ver que voy oscureciendo. Acordate de que si le agregas más pigmento, por supuesto que se va a ver más oscuro, ¿no? En tu papel. Y eso, por supuesto que nos sirve para generar más sombras. Y después, bueno, con negro voy a terminar, digamos, de marcar bien las sombras. Pero acuérdate que siempre es conveniente hacer unas primeras capas que sean la base de ese color y luego directamente ya vamos a oscurecer con negro, ¿no? Pero siempre está bueno arrancar suave con acuarelas. Después tenemos tiempo para agregar más pigmento. Lo que no podemos hacer es sacarlo, digamos, ¿no? Podemos, pero siempre cuesta un poquito más, ¿no? Sobre todo cuando ya se secó el todo. Bien, ahí estoy agregando el gris, otra vez en otro pico de montaña, con ese ocre también. Bueno, fíjense que ahí le coloqué un poquito de negro, ¿no? Oscurecí un poco el gris para esa roca que está detrás, digamos, de esos picos que ven, que son parecidos a tu izquierda. Entonces, ahora tomé un poco de azul ultramar, lo mezclé, ¿ves? Con el turquesa, ¿sí? Y esto lo voy a hacer para, digamos, pintar el lado izquierdo de ese lago que veías recién, que va a tener esa coloración, ¿no? Porque, bueno, en mi foto la luz se ve así, ¿no? Siempre trata de observar con el mayor detalle que puedas tu fotografía, ¿sí? Para identificar los colores sobre todo. Bueno, ahí vamos a ver que sigo utilizando ese verde musgo, lo hago con un pincel muy finito, muy chiquito, es un 2, y es un pincel, ese en particular, que tiene una forma medio triangular. Vas a ver que hay toda clase de pinceles en las librerías. Yo te recomiendo tener como una variedad de puntas de pincel. En general los que más vas a ver son los lengua de gato, que es esa forma almendrada, digamos, que te contaba antes. Esos son muy útiles en acuarela. Es muy importante que el pincel sea suave, como ya te he contado. Bien, ahí voy a estar, ¿ves? Pintando todo el resto de los musgos. Y acá estoy pintando en detalle cada uno de los pinitos. Te voy como mostrando un poco los movimientos. Después todo es repetitivo, por ende vamos a adelantar bastante esta parte. Pero es para que veas el detalle de cómo se arma cada pinito. Fíjate, es una forma medio triangular, pero más bien irregular, ¿no? No es perfectamente triangular, pues si no sería una forma geométrica. Y fíjate que ahí agrego un poquito de negro a ese, digamos, este verde musgo, para darle como esta idea de profundidad, ¿no? Fíjate que si fueran totalmente iguales los pinitos, les restarías espacialidad a cada uno. Bueno, en el medio vas a ver que coloco ese que es más bien agrisado, ¿no? Porque bueno, es la característica de esta foto, de que tiene algunos que se nota que son pinos que ya están secos, entonces tiene esa particularidad.
A tu izquierda recién vas a ver que estoy con el pincel en agua. Tuve que borrar, ¿sí? ¿Ves que acá ya se ve todo borroneado, digamos? Eh, bueno, ¿qué pasa? Puse esos pinitos y después me di cuenta de que en la foto no aparecían así. Entonces lo que hice fue borrarlos con agua limpia simplemente. Siempre que lo hagas rápido, no hay problema con eso. Acuérdate que el agua tiene que estar limpia, el pincel tiene que estar limpio y lo vas, digamos, limpiando con tu, digamos, hojita de papel de servilleta. Bueno, ahí voy a estar pintando esas hojitas que ves con ese verde que es muy amarillento, que lo hice con una mezcla de verde y amarillo. Fíjate que ahí, bueno, estoy con ese verde más intermedio, lo estoy poniendo ahí abajo en el tercer lugar. Bien, y estoy creando otro verde para hacer otra coloración. Va a ser para algunas sombras y algunas vegetaciones que vas a ver en el primer plano de este paisaje. Fíjate que ahí le voy agregando. Esos son como, digamos, las ramitas de algunos árboles que voy a hacer. Y de plantas. Acordate siempre de ir mirando cómo quedan tus tonos en la hojita blanca. Eso es muy importante. Bueno, acá en la toma vas a ver un mate. A tu profe le gusta mucho tomar mate. Así que es algo habitual en mí. Bien, fíjate que hago unos golpecitos y le hago esas formas, ¿no?, a las hojas de esos árboles. Ahí te estoy mostrando un poco más en detalle. Sí, y ahí obviamente adelanté la cámara. Fíjate que en general ocurre lo mismo. Vamos a decidir, bueno, en qué zonas, de qué lado van a haber más sombras, ¿sí? Siempre trata de variar un poco eso, así no te queda como toda, digamos, la hoja igual, que siempre le resta un poco de realismo eso, ¿no? No porque esto sea hiperrealismo ni mucho menos, pero que tenga espacialidad, eso es lo interesante. Bueno, ahí estoy tomando el amarillo, ¿sí?, para agregar otras hojas, que vas a ver por ahí nomás. Y fíjate que estas las voy a hacer en esa tonalidad amarilla, ¿no? Bueno, será mi gato. Olvídenlo. Bien, seguimos acá. Fíjate cómo voy agregando este pinito que está bastante más oscuro, ¿no? Le voy a tener que poner un poco de negro a ese verde musgo que hemos visto antes, ¿sí? Porque está bastante más bajo el tono. Más bajo significa más oscuro, ¿no? Entonces ahí agregué un poquito de negro. Bueno, ahí termino de hacer esos pinitos, ¿sí? Y otros árboles que van a ver cercanos. Y fíjate que al agregar más capas también oscurezco el tono, ¿no? Ahí lo voy completando. Fíjate que ahí se me pasó un poquito y vuelvo con lengua de gato al agua y así puedo borrar ese pedacito, ¿ves? Bueno, fíjate que ahí le sigo agregando, ¿no?, más tonalidades según donde quiera que esté pegando la luz, ¿sí? Y ahí lo voy completando. Fíjate que la parte superior de ese arbolito que estoy haciendo, ¿no?, la dejé intacta para que justamente tenga dos tonalidades, una más oscura en la zona de sombra y una más clara en la zona de luz. Bien, ahí voy terminando otros arbolitos del fondo. Y voy agregándole esos detallitos ahí a las hojas que habías visto antes y va a ser la zona justamente más en sombra, ¿no?, para darle, como te decía antes, un poco de espacialidad a esas mismas ramas de hojas. Bien, entonces
Ahí voy a terminar los últimos detalles, las últimas pinceladas y seguimos en la segunda parte.